Primero que nada, un placer enorme estar acá, como siempre. Ya me siento un amigo más en la casa, que es el quinto año que estoy, ¿no? Buenísimo. Y además en el colegio donde estudié, así que tiene doble significación para mí. Bueno, voy a hablar esta vez, siempre le pregunto a Rodolfo, a Pablo sobre qué hablar, porque ya hice mi gracia matemáticas a la cuenta, ya conté técnicas de memoria, ya no sé más. Entonces les propuse contarles un poco las investigaciones que hacemos desde El gato y la caja, que es esta página web. Pregunta, ¿quiénes saben lo que es El gato y la caja? Levanten la mano. Bien. ¿Quiénes no saben lo que es El gato y la caja? Bueno, menos, pero hay bastante. Bueno, les voy a contar. El gato y la caja rápidamente les cuento, somos un grupo de investigadores o personas simplemente interesadas en ciencia, diseñadores, programadores, que hacemos divulgación científica mucho basada en redes sociales. Y esto nació hace 3 años atrás con 2 biólogos, Pablo y Facu, y un diseñador, Juanma, que empezaron a hacer divulgación científica en redes, empezó a ir muy bien, y nosotros empezamos a pensar que sería bueno utilizar toda la gente que participa a través de redes sociales para hacer ciencia, porque tenemos la visión de que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando la forma en que hacemos ciencia, sobre todo como hacemos psicología experimental, que involucra, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con toma de decisiones o con aprendizaje de conceptos matemáticos. Históricamente, la psicología experimental se hacía en laboratorio con 20, 30 personas que iban a hacer algún tipo de test, y hoy en día podemos hacer ese mismo tipo de estudios, pero de a miles o decenas de miles o centenas de miles de personas a través de internet. Y además, con el advenimiento de los celulares inteligentes, hubo otro enorme avance, porque en psicología experimental lo que necesitas hacer muchas veces es medir tiempos de respuesta con precisión de milisegundos. Cosa que solo con internet no alcanza, porque cada uno de nosotros tiene una computadora diferente, con un largo de cable diferente, con una pantalla diferente, pero en cambio los celulares están diseñados para poder medir estímulos visuales y respuestas táctiles con precisión de milisegundos. Entonces podemos hacer diferentes preguntas a través de los celulares y medir con precisión de milisegundos cómo responden las personas. Cosa que ha sido históricamente muy importante en psicología experimental, porque permite medir cosas. Les doy 2 ejemplos, por ejemplo, de cosas que se han descubierto gracias a medir con gran precisión los tiempos de respuesta de las personas en diferentes tareas. Un clásico es los experimentos de rotación mental. Si vos le preguntás a las personas, le mostrás 2 figuras y le preguntás si una es la misma que la otra o no, porque pueden estar rotadas las figuras, si me dice el tiempo de respuesta correctamente, vas a ver que el tiempo de respuesta, cuando las personas responden bien, crece linealmente con el ángulo por el cual tienen que girar las 2 figuras para que encajen. Entonces ahí podemos entender que lo que hacemos en ese caso cuando pensamos este tipo de problemas es simplemente crear una imagen en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, y girarla literalmente mentalmente con una rotación, con una velocidad de rotación mental que es constante. Otra cosa que sea histórica y clásica de lo que se puede hacer midiendo tiempo de respuesta con precisión de milisegundos es que yo te puedo mostrar una tarea muy fácil, que es, te muestro un número de 2 dígitos y te pregunto si son mayores o menores que 55. Vos tenés que responder lo más rápido posible si ese número es mayor o menor que 55. Y si vos le pedís a una computadora que haga eso, si lo haces con una computadora, en principio la respuesta es que para los números entre 50 y 59 el tiempo de respuesta es un poquito mayor, y después para todos los demás números es el mismo, ¿no? Porque la computadora es una comparación simbólica. Se fija primero el primer dígito, se fija si es mayor, o sea, la decena, se fija si ese número es mayor o menor que 5 y te da la respuesta mayor o menor. Si es igual a 5, tiene que hacer un paso más y ver qué pasa con la unidad para decirte si ese número es mayor o menor que 55. Pero entonces verías un tiempo de respuesta, sería como un escalón. En cambio, si vos me dicen seres humanos cuánto tardan en responder esto y lo haces con precisión de milisegundos, vos ves que si acá está el 55, a medida que te alejas de 55 para los 2 lados, tanto para números mayores que 55 como menores que 55, ves una curva que es una curva suave y que tiene como si fuese un decaimiento exponencial, ¿no? Y eso es muy raro, y lo que demuestra es que en la cabeza tenemos algo así como un acumulador de cantidad que pesa las 2 cantidades. Porque, ¿qué cosa de la vida práctica funciona de esa forma, con esos tiempos de respuestas? La balanza de la abuela. Si yo tengo una balanza de la abuela con 2 platitos, 55 manzanas en un plato, y en la otra manzana quiero medir si tengo más o menos que 55 manzanas en el otro plato, cuanto más distante estoy de 55 manzanas, más rápido se mueve la balanza y más rápido sé si fue para arriba o para abajo, y más rápido sé si el número que si la cantidad de manzanas en el segundo plato es mayor o menor a 55. ¿Se entiende todo esto? Sí, ¿no? Se entiende, perfecto. Bueno, entonces este tipo de cosas, el poder medir tiempos de respuesta con precisión de milisegundos, nos permitió saber que cuando miramos un número, cuando estamos frente a una cantidad,
nuestro cerebro de alguna forma, y sin que nosotros seamos conscientes de eso, acumula algún parámetro que después usa para manipular y hacer diferentes cuentas o operaciones con ese parámetro. Y de hecho, poco tiempo después se descubrió que hay una región del cerebro cuya activación es directamente proporcional a la diferencia entre los dos números que estás comparando. Entonces, es el tipo de cosas que podés hacer cuando medís tiempo de respuesta a compresión de milisegundos. Nosotros, aprovechando entonces que un montón de gente quería participar en nuestros experimentos, y un poco quiero mostrar lo que estamos haciendo para que todos ustedes también, si quieren, participen de estos experimentos, y además les incentivo a que nos escriban y sean parte, porque creo que, a su vez, nosotros ahora somos un grupo de unas 30 personas que participamos en todos estos proyectos, que ahora les voy a contar muy brevemente cada uno, pero me parece que acá hay un montón de personas interesadas en ciencia y que pueden estar dispuestas a participar de experimentos como estos. Nosotros tenemos todo tipo, necesitamos programadores, diseñadores, matemáticos, gente de diseño gráfico, lo que sea, gente que esté interesada en hacer este tipo de experimentos. Nosotros todo lo que hacemos se divide en dos grandes ramas, nosotros llamamos labs, el Laboratorio de Investigación de Gato de la Caja. Por un lado hacemos el experimento de toma de decisiones políticas y morales, sobre el que no voy a hablar mucho, y me quiero concentrar sobre todo en un descubrimiento que hicimos hace poco, algo que estoy proponiendo yo, estamos por publicar un artículo, estamos haciendo las primeras versiones con un resultado que les quiero contar hoy, también para conocer el feedback de personas como ustedes que son interesadas en estas cuestiones nerds, que a nosotros también nos interesan. El año pasado conté sobre Moravec, es un software que desarrolló un alumno mío, donde vos a través del celular entrenás a hacer cálculo mental. Nosotros medimos justamente cuán rápido cómo vas mejorando y cómo vas mejorando el tiempo de respuestas. Y descubrimos, por ejemplo, les conté en su momento, que las personas responden en la Argentina un poquito antes, unos 50 milisegundos antes, una 20ª parte de segundos más rápidamente, si yo pregunto cuánto es 7 por 4, que si yo pregunto cuánto es 4 por 7. En general, en las tablas de multiplicar, las personas responden un poquito antes, muy poquito antes, pero si lo medís con presión lo puedes medir, muy poquito antes, cuando el mayor de los factores, el mayor de los multiplicándose está antes. De ahí eso nos ayuda a entender también diferentes procesos matemáticos, en fin. Pero no, esto ya que el año pasado, les quiero contar dos cosas que estamos tratando de entender ahora, que son estos dos experimentos acá que estamos haciendo. Uno se llama ABACHI y el otro se llama Abaco. ABACHI es lo que estamos haciendo, y les voy a contar muy brevemente por qué, es tratar de entender si el abaco, ¿saben lo que es el abaco, no? Esa calculadora japonesa, china, milenaria. Nosotros, por diferentes cuestiones, pensamos que tal vez el abaco puede servir para enseñarle conceptos matemáticos a los chicos. La primera razón es porque los chinos, los que aprenden con abaco, los chicos son muy rápidos haciendo matemática, pero bueno, eso es solo una correlación, no sabemos si hay una causalidad ahí, y por eso estamos desarrollando un software que, como ir para adelante acá, el de abajo, ahí va. Acá está el software, acá están unas pantallas que están viendo, va a ser un abaco que vas a poder jugar en el celular, y con eso vamos a poder ir midiendo cómo mejoran tus conceptos matemáticos a medida que vamos trabajando con el abaco. A mí la idea de hacer el abaco me surgió, y lo cuento acá como anécdota porque ustedes son frikis también como yo y les interesa este tipo de cosas. Les cuento que cuando estuve hace poco me invitaron a un programa en Miami, entonces me voy a Miami y me encuentro con un amigo mío que es un cubano que es campeón mundial de cálculo calendario, diferentes cuestiones, esto que te dicen el día de la semana de cualquier fecha, te dicen fue lunes, martes, bueno, él es campeón mundial en eso y está entrenando un montón de cosas. Y me dijo, empecé a entrenar y ya estoy en tercer lugar en el ranking mundial, sumas rápidas. Bueno, les cuento lo que son sumas rápidas. Te muestran, en un segundo te muestran 5 números de 2 dígitos. Te muestran 100 milisegundos un número, lo sacan. 100 milisegundos nada, 100 milisegundos otro número. 100 milisegundos nada, 100 milisegundos otro número. O sea, 5 números por segundo. Entonces durante 2 segundos te muestran 10 números de 2 dígitos. Te muestran 10, durante 2 segundos 10 números, te lo sacan y tenés que decir cuánto suman. 527, por ejemplo. ¿Se entiende? Tenés que hacerlo lo más rápidamente posible. Hay gente friki que compite en hacer eso lo más rápidamente posible. Bueno, ¿cómo logró él estar en tercer lugar en el campeonato mundial? Entrenando con abaco. ¿Por qué? Porque me dice, mira, los que ganan siempre, los primeros que ganan todo esto son japoneses que entrenan con abaco. Entonces yo me di cuenta que tenía que entrenar con abaco. ¿Y qué pasó? ¿De qué me di cuenta? De que en realidad después lo que terminás haciendo es manipulando una imagen visual en tu cabeza. Porque el abaco lo que hace son como reglas de manipulación visual. Entonces ellos rápidamente, y uno puede, cuando uno hace una cuenta, yo acá la primera vez que estuve lo que hice fue una demostración de hacer cuentas rápidas, lo que uno hace es, hay una vocecita interior que está haciendo la cuenta. Yo te digo, ¿cuánto es 24 por 17? ¿Vos qué haces? 24 por 7 es 24 por 10 más 24 por 7, 24 por 10 es 240, lo guardo 240, lo 24 por 7, 24 por 7, y hay una vocecita que está haciendo esa cuenta. Ellos dejan de escuchar esa vocecita y pasan a manipular imágenes visuales, entonces pueden hacerlo mucho más rápidamente.
Entonces, esa es una de las razones por las cuales pensamos que algunas personas pueden venir, a las personas que tienen una capacidad, sobre todo visoespacial, muy grande, pueden aprender conceptos numéricos mucho más fácilmente a través del ábaco. De hecho, hay un paper publicado por un grupo de Oxford que en principio muestra que esto funcionó con chicos en escuelas en la India. Nosotros queremos ver si funciona con adultos discalcúlicos, adultos que tienen una dificultad desproporcional en entender conceptos numéricos. Y por último, les quiero contar otro resultado que tiene que ver con un experimento que llamamos grafo, que es para encontrar adultos discalcúlicos. Lo que hicimos fue un test en internet con 23 preguntas relacionadas a la matemática. Preguntas que eran desde muy simples como cuál es el mayor de 24, 37 o 43, hasta preguntas un poco más complejas, estimación de porcentajes. Por ejemplo, en una clase de 30 alumnos, el día que faltan 6 alumnos, ¿qué porcentaje faltó? ¿20%, 25%, 30%? O también juegos de rotación mental, tenés que ver si dos figuras son iguales una a la otra. O también juegos de lo que se llama numerosidad, en donde yo te muestro, por ejemplo, un conjunto de unos 25 lápices y te digo, ¿cuántos lápices hay? ¿50, 20 o 100? Luego tenés que estimar la cantidad, sin contar, así como de una pantallazo tenés que estimar cuántos hay. Bueno, después de hacer esas 23 preguntas, lo que notamos es algo que nos llamó mucho la atención, que es lo siguiente. Acá, ¿sí? Acá están las 23 preguntas, no importa cuáles son, pero déjenme mostrarles, quiero hacerlo rápido porque sé que estamos mal con el tiempo, pero les quiero mostrar, hubo 4 indicios, porque mi hipótesis es la siguiente, déjenme contarles primero lo siguiente. Algo que se sabe bien, hace no muchos años, y lo propuso por primera vez un investigador francés con el cual nosotros estamos colaborando, de hecho, es que así como los seres humanos tenemos los circuitos neuronales para aprender un lenguaje, y de hecho quien propuso la existencia de una gramática universal fue Noam Chomsky, el famoso Noam Chomsky, tal vez el intelectual más conocido del siglo XX. Él propuso la existencia de circuitos neuronales para la sintaxis. Noam Chomsky, Stan de Anke, el francés, propuso que existen circuitos matemáticos para el reconocimiento de números, cosa que hoy en día se sabe bien, mediante una variedad enorme de experimentos. Les voy a contar uno que a mí me impresionó mucho y creo que es muy ilustrativo del concepto. Si vos agarrás bebés neonatos, bebés recién nacidos, recién salidos de la panza, y vos los ponés frente a una pantalla y les mostrás un montón de imágenes en las cuales lo único que consiguen entre esas imágenes es que hay tres de algo. Puede ser 3 elefantes, 3 círculos, 3 cuadrados, pueden brillar más, pueden brillar menos, pueden estar en un rincón de la página o distribuidos en la página. Lo único que tienen en común esas imágenes es que hay 3. La numerosidad es de 3. El bebé está mirando. Después de un tiempo se cansa, no mira mucho más. Pero si de repente aparece una pantalla que tiene 2 o 4 de algo, o sea, la numerosidad dejó de ser 3, el bebé mira más. O succiona más el chupete, que es la otra forma que tenemos de saber qué es lo que le interesa a un bebé o no. O sea, un bebé neonato recién salido de la panza es capaz de distinguir ya, de alguna forma perceptual, la cantidad de elementos en un conjunto de pocos elementos. Son circuitos innatos cuya existencia no es tan difícil de prever o de justificar desde un punto de vista darwinista adaptativo. Digamos, hoy en día sabemos que inclusive los animales como los mamíferos o inclusive las abejas tienen circuitos neuronales capaces de detectar numerosidad en los conjuntos, y no es difícil de especular por qué. Si un león está, por ejemplo, buscando alimento y hay 3 de un lado y 2 del otro, 4 del otro, al león le viene bien tener un concepto intuitivo de numerosidad, ¿tá? Y eso pasa en los seres humanos también. Ahora bien, el año pasado un artículo que leí que me pareció muy interesante, y Stan de Anke en su libro, les recomiendo mucho, se llama El cerebro matemático, él tira la hipótesis de que a los chicos les cuesta mucho, y quien es profesor de matemática, la miro acá a Caro, y ella es profesora de matemática, y ella esto que voy a decir lo va a entender bien. Los chicos entienden mucho más fácilmente el concepto de número natural, 1, 2, 3, 4, 5, que el concepto de fracción. De hecho, sumar fracciones para los chicos hay errores por todos lados, en fin. Stan de Anke piensa en su libro que esto tiene que ver con que el concepto de número natural puede ser aprendido de forma más intuitiva gracias a los circuitos neuronales de numerosidad. Mientras que como no tenemos una idea intuitiva de fracciones, eso nos costaría más. Sin embargo, un paper el año pasado propone que sí tenemos, mediante experimentos que no vienen al caso, después lo podemos discutir en detalle en el pasillo, pero propone, acá está Juli Garbulski, por ahí no sé si ya se fue, pero leyó también ese paper. Este paper propone que en realidad los humanos sí tenemos circuitos neuronales que sirven para estimar fracciones o porcentajes, y que son también circuitos neuronales innatos. Y entonces yo, tomando esa idea, me di cuenta yo tenía esa idea en la cabeza, que me estaba resonando esa idea en la cabeza. ¿Será que no solamente tenemos circuitos neuronales para la numerosidad, sino que también tenemos ciertos circuitos neuronales innatos para la estimación de fracciones, para entender porcentajes o conceptos parecidos? ¿Y qué pasó? Miren lo primero que me pasó. Cuando yo agarré
agarré las 23 preguntas y hice algo que después no importa mucho el detalle. Lo que hice fue ver cómo los resultados de las diferentes preguntas, digamos que correlacionaban entre sí. No es exactamente una correlación, sino que hice algo que se llama regresión. Calculé cómo cambia la probabilidad de que una persona haya hecho bien una pregunta si yo sé si hizo bien o no otra pregunta. En fin, no importa mucho el detalle, pero la cuestión es que yo agarré una por una las preguntas, traté de ver cómo se relacionaban entre ellas y después tiré todos esos números en lo que se llama un algoritmo de clustering, un algoritmo que con inteligencia artificial y métodos modernos, no sé qué, te agrupa las diferentes respuestas. Entonces acá tenés, cada puntito es una de las preguntas, las respuestas, las preguntas, y te dicen cuáles parecen estar más parecidas entre sí por las respuestas que dieron los usuarios. Y lo que me sorprendió cuando veo que sale esto del resultado de la computadora es que este grupo naranja, ¿qué son? Son las preguntas de porcentaje y las preguntas de rotación mental. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Las preguntas de estimación de porcentaje, como por ejemplo la que les dije recién en una clase de 30 alumnos. A ver, para ustedes y yo acá que somos nerds, yo tengo una clase de 30 alumnos, el día que faltan 6, ¿cuántos faltaron? ¿Qué porcentaje faltó? Todo más o menos después de un ratito llegamos a la conclusión que fue 20%. Pero mucha gente no lo hace esa cuenta y termina haciendo una estimación, ¿no? Y entonces, bien, yo digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque justamente como nosotros hacemos la cuenta, yo esperaría que, por ejemplo, las preguntas de porcentaje correlacionen mucho más o estén mucho más agrupadas con otras preguntas que tienen que ver con hacer cuentas, multiplicaciones o divisiones. Pero no, se agrupaban con rotación mental. Como si las personas buenas en estimar porcentaje fueran buenas también en hacer rotaciones mentales en su cabeza. Algo que me llamó mucho la atención. Y que para mí reforzó la idea que este paper proponía de que tal vez tenemos ciertos circuitos neuronales que sirven para estimar perceptualmente porcentajes y fracciones. Y les voy a mostrar las 3 otras pistas que me llevan a creer esto. Y lo tiro, esto todavía no fue publicado en ninguna revista científica, estamos escribiendo el paper. Lo tiro acá también porque sé que hay muchas personas interesadas en estos asuntos y también para recibir el feedback de ustedes, a qué piensan y por supuesto para invitarlos a participar de estos experimentos. Pero les voy a mostrar las otras 3 evidencias, creo yo, de que hay un fuerte solapamiento entre los circuitos neuronales para la rotación mental. Y ya termino, dame 3 minutos y te prometo que termino. Les quiero mostrar nada más las 3 otras evidencias que para mí sugieren que hay un fuerte solapamiento entre los circuitos neuronales que hacen rotación mental y que estiman porcentajes. El primero es este, que cuando haces un algoritmo de clustering sobre estas respuestas se agrupan entre sí. El segundo es que yo acá puse, no se ve bien, bueno, miren, acá está, para cada uno de los grupos de preguntas, o sea, había numerosidad, rotación mental, estimación de porcentajes, multiplicaciones, sumas, en fin, para cada grupo de preguntas puse cómo mejoraban las personas en promedio de acuerdo a su nivel educativo. Vos tenés acá primaria, secundaria, terciario, posgrado. Todos mejoran con el nivel educativo, menos una, numerosidad, llamativamente. Esas no mejoran con el nivel educativo. Es la única que no mejora con el nivel educativo cuando haces todas las cuentas bien hechas, las regresiones y todo. Y después las 2 que más se parecen entre sí, que ni siquiera se pueden separar, no importa cuáles son, pero que están casi una arriba de la otra, son, de nuevo, estimación de porcentajes y rotación mental. O sea, una prueba independiente de la anterior, que sugiere fuertemente que el desarrollo de la capacidad de rotación mental es paralelo al desarrollo de la capacidad de estimación de porcentajes. Entonces, segunda evidencia que sugiere esto. Tercera evidencia es esta curva de acá, que acá dice, a través de los años, la edad de las personas, teníamos personas de hasta 15 hasta 60 años, y acá algo que es, bueno, más tiene que ver con la performance, cómo te fue, no importa, es algo técnico el Z-score, pero la cuestión es también, cuando separo las diferentes preguntas, los grupos de preguntas entre sí, las que más se parecen entre sí, una vez más, a lo largo de la vida, cómo vas envejeciendo en esta capacidad, o primero mejorando. Algo copado acá, algo optimista, es que la edad de pico es a los 40, no es a los 25 como muchos pensaban, porque Einstein escribió su paper a los 25. Y además, cuando separamos, no está acá, pero cuando separamos por nivel educativo, las personas que tienen mayor nivel educativo preservan mucho más sus capacidades cognitivas hasta muy avanzada edad. Así que es un buen incentivo para que se pongan a estudiar, para que sigan estudiando. Bien. En fin, entonces la tercera evidencia de que hay un solapamiento entre circuitos neuronales para la rotación mental y para la estimación de porcentajes es que la curva de envejecimiento son muy similares. Y por último, la curva que te muestra diferencias de género, algo que se sabe muy bien, está muy bien establecido, no sabemos por qué, por supuesto, y creo yo que tiene mucho que ver con el ambiente, pero en promedio los hombres son más rápidos que las mujeres en hacer rotaciones mentales. Y cuando separamos por grupo de preguntas, las mujeres fueron mejores en numerosidad, es la única tarea de estas 7 en las cuales las mujeres son claramente mejores, en las otras los hombres son mejores, se sabe
de nuevo, probablemente por cuestiones ambientales, por cuestiones educativas de la muy tierna infancia, los hombres en promedio en matemática, cuando hacen los test, les va mejor. Y las dos curvas, las dos tareas que tienen mayor diferencia de género son rotación mental y estimación de fracciones y porcentajes. Entonces son la cuarta evidencia independiente que parece sugerir un fuerte solapamiento entre circuitos neuronales para la estimación de porcentajes y para rotación mental. Bien, ¿qué sugiere esto? Y ya termino. Esto sugiere que probablemente lo que yo pienso que está pasando, pero está abierto a discusión, es que cuando una persona no sabe bien qué cuenta hacer, lo que hace es usar sus circuitos neuronales visoespaciales y como que imagina un espacio al que le saca un cacho. Y como que estima cuánto es el tamaño de ese cacho en relación al tamaño total de esa cosa que está imaginando en su cabeza. En fin, yo pienso que tiene que ver con eso. Y por último, para que no quede solamente con algo teórico, esto tiene bastante implicancias en general en educación, que como todos sabemos, en la Argentina está habiendo casi una tragedia en educación, en matemática en particular. Y este tipo de estudios creo que son el tipo de cosas que tenemos que hacer si queremos mejorar la educación de nuestros chicos y nuestras chicas. Es educación basada en evidencia, cosa que lamentablemente podría discurrir una tarde entera sobre por qué pienso que tenemos que avanzar mucho más hacia eso, porque no es lo que estamos haciendo. Pero creo que este tipo de cosas tienen mucha implicancia, porque por ejemplo, cuando se descubren los circuitos neuronales de numerosidad, cambia bastante la forma en que vos enseñás matemáticas y conceptos numéricos a los chicos, que lo haces de una forma mucho más perceptual que abstracta. ¿No? Este tipo de cosas sugiere entonces que para enseñar fracciones, tal vez, mucho más que abstracciones, tenemos que estimularlos con cosas perceptuales y que ellos puedan captar entonces de una forma mucho más intuitiva lo que es una fracción. Bueno, termino por acá, espero que les haya gustado.